A las 18:17 horas de ayer, el humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina y el repique de las campanas en la Basílica de San Pedro confirmaron al mundo que la Iglesia Católica tenía ya un nuevo Papa. Habemus Papam, escuchamos de las retransmisiones que siguieron en directo al cónclave en Roma. Y ese Papa resultó ser el cardenal Robert Francis Prevost Martínez, León XIV, el primer estadounidense que se sienta en la silla de San Pedro. Ayudaos a construir puentes, dijo, y los campanarios de Ourense, una ciudad de puentes, saludaron su nombramiento. Pero ¿quién es este misionero nacido en Chicago hace 69 años y nacionalizado en Perú hace 10? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy viernes 9 de mayo iniciamos el programa 2416 de En Portada y lo hacemos para acercarnos a la figura del nuevo Papa en una jornada en la que el diario La Región destaca este acontecimiento a 5 columnas en su portada. Habemus Papam, León XIV, Robert Francis Prevost, un misionero nacido en Estados Unidos de 69 años, nacionalizado en Perú y con raíces españolas, es el elegido para suceder a Francisco I. Elegido en la cuarta votación, sorprendió al imponerse a los considerados favoritos, dice el diario, que también lo sitúa alejado de la línea ideológica de Trump, afín a su antecesor y de corte progresista. La Región recoge unas declaraciones de Monseñor Lemos. No debemos entender esta elección en clave política, dice el obispo de Ourense, y también refleja que la comunidad peruana en Ourense está eufórica por la designación. Y otra noticia también importante por el contexto en que se produce. Ourense vuelve a ganar población gracias a la llegada masiva de latinos. La provincia ya tiene la cifra más alta de residentes de los últimos 5 años, volviendo a superar, como en 2020, el umbral de los 305.000 habitantes. Pero volviendo al tema del día de En Portada, la elección del nuevo Papa León XIV, contamos con Adrián Rodríguez, párroco de Allariz y secretario de Vicaría de Sostenimiento. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. También contamos con Alberto Dieguez, delegado de Misiones. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Y por último contamos con Fran Allariz, vicario de Laicos, Familia y Vida. Bienvenido, Fran. Muy buenos días. Pero vayamos pues, sin más demora, sin más dilación, al tema del día, analizando el tremendo currículum de Robert Francis Prevost Martínez. Uno no sabe muy bien por dónde empezar, pero arranquemos, como suele decirse, por el principio. Toma el nombre de León XIII, uno de los papas más influyentes de la historia moderna, por su encíclica Rerum Novarum en 1891, la primera que apostó por la justicia social en plena revolución industrial, cuando los trabajadores, los obreros, caían como moscas. León XIV nació en Chicago, Illinois, un estado industrializado y con un fuerte movimiento obrero. Eso es el arranque un poco de la historia de León XIV. Adrián, ¿por dónde arrancas tú? Bueno, tendremos que esperar a ver lo que nos dice él, de dónde viene esa elección del nombre. Es verdad que a todos se nos va pues la mente a León XIII, ¿no? por ser el último que tomó ese nombre, pero a lo largo de la historia pues ha habido 13 papas que han decidido tomar el nombre de León. Pues veremos él por qué se ha decantado por eso. También pues ayer leía y antes hablaba con mis compañeros que puede ser un poco también relacionando con Francisco, que el hermano León era de los colaboradores y el confidente principal de San Francisco de Asís, pues quizás puede ir también un poco por ahí los tiros, o quizás también pues eso, San León Magno,
un Papa santo y como se dice, es un hombre pues grande en la historia de la Iglesia, pues tendremos que esperar a ver lo que él va diciendo, o aquellos que estuvieron a su lado y que le escucharon escoger su nombre, pues que digan cuál fue la motivación principal, ¿no? Alberto, delegado de misiones, el perfil, el componente misionero de este Papa es indudable, ¿no? Es sobre todo su apellido. Es decir, el pasar 40 años fuera de su tierra, en Perú, hace indicar que es un hombre dedicado a la misión y que lo de ir por el mundo entero y predicad el Evangelio no se quedó en su casa ni se quedó en Chicago. Y una característica que tiene como misionero, pues yo creo que la vemos todos, porque yo simplemente vengo hoy a dar impresiones, no vengo a tener un conocimiento de él, que no lo tengo. Y la experiencia que tengo como delegado y cuando hablo con los misioneros, eso es algo que noto mucho en ellos. Poco hablan de ellos, hablan sobre todo de la misión que tienen, pero poco se sabe de los misioneros, a menos de que cuando hablo con ellos me van contando, e incluso muchas veces tengo que insistirles en qué se puede ayudar desde aquí. Son hombres muy sencillos y que hablan muy poco de ellos mismos, por eso que la impresión no es simplemente que tenga el apellido misionero. Poco se sabía de León XIV y yo poco sabía, pero me alegro de que sea un misionero y que la misión allente es el ir por el mundo entero, pues que sea un llamamiento para que se siga habiendo una vocación misionera y que los misioneros estén en boga, que suelen ser muchas veces, como yo lo comparo, aunque el símil sea un poco exagerado, como las fuerzas especiales. Es decir, son los de la vanguardia, son los de la primera línea, son los que casi están en el mayor riesgo de la Iglesia, son los que están verdaderamente abriendo la brecha, van abriendo el territorio para que después eso dé fruto. Fran, vicario de Laicos, Familia y Vida, desde luego no estaba en las quinielas como favorito, fue una sorpresa, una relativa sorpresa, vamos a decirlo así. Esto luego pasa siempre cuando sale elegido. Ahora parece ser que sí que estaba en las quinielas, sale gente diciendo era el que yo esperaba, pero bueno, sabemos que en el top 10 o el top 5 por lo menos no estaba, no era de los que se esperaba que pudiese ser el sucesor de Pedro. Una persona un cardenal conocido en los últimos meses por ser, podemos decir, si no el último de los últimos que nombró el Papa Francisco para un puesto importante en el Vaticano, pero que hasta ese momento pues era un obispo en Perú, un obispo misionero, un obispo que es cierto que ahora vemos todo lo que había hecho, pero no un gran conocido, a lo mejor como otros de los que sí que se esperaba que saliesen nombrados papas. Desde luego, él reúne muchas características. Por sangre, tiene sangre por parte de padre, sangre italiana y francesa, sangre española por parte de madre, nació en los Estados Unidos, se curtió en el Perú, es decir, toca muchísimos palos solo en el ámbito geográfico, todo lo que aglutina a él, ¿no?, como personaje. Es como muy internacional, quiero decir, al final el Papa tiene que ser internacional ya, pero él ya lo era, porque eso, pues hijo de emigrantes, nacido en un lado, su labor se ha desarrollado en América del Sur, ahora estaba en Roma, bueno, pues como que conoce el mundo, ¿no? Y pues también por la misión que tenía cuando era agustino, pues al final recorrió todas las casas, o bueno, parte de las casas de los agustinos del mundo, pues eso seguro que le va a dar un gran bagaje y pues una forma de actuar y de conocer el mundo que le va a ayudar mucho en su misión, ¿no? Políglota, habla, sí, habla muchos idiomas. Sí. Ayer se dirigió en español también. Sí, un guiño a la que fue su diócesis, ¿no? Pues eso, también habla mucho de él como pastor de aquella iglesia y pues el cariño que siente por sus ovejas, ¿no? Como decía pues el anterior Papa, pues fue algo muy bonito y sobre todo que también pues ayudó a ver que a pesar de que él llevaba pues su discurso preparado y eso, pues quiso romper un poco el protocolo en ese momento, ¿no? Y aparte visiblemente emocionado cuando hablaba de los que fueron pues aquellos fieles que tuvo encomendados. Que eres el delegado de misiones, hablábamos antes de su perfil misionero,
los misioneros son como los que van al frente, hablabas algo así, las fuerzas especiales, ¿no? Cuando uno mira el currículum de este hombre, un currículum tremendamente cuajado de episodios, es lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no? Si fuera un presidente de un gobierno, un premio Nobel, diríamos que es un hombre hecho a sí mismo, que empezó desde abajo y fue llenando su biografía de acontecimientos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que curten a un misionero, ¿no? Pues la mayor definición que escuché ayer de él y que me gustó mucho, que es un hombre muy poliédrico. Es decir, muchas caras, no caras de falsedad, sino dentro del mismo objeto, tiene muchas facetas y es poliédrico. El misionero es una persona que escucha, es una persona, como señalaba antes, muy humilde, el misionero. Es una persona que los reparos de salir de su casa, de su vida, romper con su entorno y abrirse a otra vida con otra gente y adaptarse a las costumbres, a la gente, eso da mucho valor a una persona. Y después, sobre todo, el no tener reparos ante lo que pueda manifestar, porque lo manifiesta desde la propia vida. Yo, de hecho, ayer lo que me llamó muchísimo la atención, el pensar, a pesar que se le notaba que la nuez le andaba bailando un poco por los nervios o parecía emocionado en las lágrimas, esa contención, pero sobre todo el que fuera capaz de escribirse un discurso. En ese margen de una hora de la elección hasta que salió, que tuviera la paciencia de escribirse un discurso. Es una novedad que pasó aquí, porque siempre solía ser un saludo, pero en este caso hasta casi un manifiesto, hablando de la paz que manifiesta Jesús en la resurrección, pero también hablando de la paz mundial y sobre todo lo de construir puentes, pero no dicen construyan puentes, sino ayudaos a construir puentes, que no es una cosa de una persona, sino una ayuda comunitaria para construir puentes, que en definitiva es lo que hacen los misioneros. Fran, tiene que ser tremendo que de un momento a otro eres papa, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar todo eso en tan poco tiempo y en apenas una hora enfrentarte a la plaza y a toda esa gente y a millones de personas que te están viendo por la televisión? ¿Cómo una persona puede gestionar eso? Escuchamos muchas veces el dicho de quien entra papa en el cónclave sale cardenal. Pues en este, como decíamos antes, que a lo mejor no estaba en los primeros puestos en las quinielas, pues probablemente no pensase o no se le pasase por la cabeza el que pudiese ser elegido el sucesor de Pedro. No sabemos lo que ha pasado en las votaciones, no sabemos cuántos votos ha tenido en la primera votación el miércoles por la tarde, no sabemos cuántos votos ha tenido en las votaciones de ayer por la mañana. Entonces, pues no sabemos si él ya con un poco de tiempo antes podía suponer lo que iba a pasar en esa votación de ayer por la tarde. Pero es cierto que lo que decíamos, en apenas una hora, pues se terminan de recontar los votos, sale la fumata blanca y se anuncia la alegría del nuevo Papa y tiene que salir a la plaza. Y en ese momento pues hemos visto ya las imágenes de cómo pasa por el medio de los cardenales, de cómo se acerca a la capilla a orar, el momento también en el que se ha tenido que revestir y ha tenido tiempo, pues como nos decía Alberto, también para preparar ese discurso. Pues supongo que es algo que no es él. Es la ayuda que le viene de lo alto, esa iluminación del Espíritu, pues para asumir esta nueva misión. Muchas veces cuando pensamos en un obispo, pues desde que sale su nombramiento hasta que es consagrado obispo, toma posesión de la diócesis y demás, pues pasa un tiempo. El Papa es Papa ipso facto, desde el momento de su elección. Entonces, pues confiamos en esa ayuda que le viene del Señor y en esa ayuda sobrenatural, pues para asumir esta gran labor que la Iglesia le encomienda en este momento. Se habla de continuismo con Francisco. De hecho, Francisco
había apostado bastante por este Papa, ¿no? Bueno, en eso apuntabas antes lo que decía nuestro obispo y lo que declaraba en la región, ¿no? Que no debemos pues, extrapolar parámetros políticos a la Iglesia, ¿no? La Iglesia siempre ha sido continuista. Desde Pedro hasta hoy, pues este es 267 Papa, pues seguirá habiendo y se van sucediendo unos a otros. Y siempre es una renovación en la continuidad, es decir, pues los papas se van sucediendo y van continuando la labor de los papas anteriores, pero cada uno, pues como cada uno de nosotros somos distintos, pues va aportando lo mejor que puede a la Iglesia, ¿no? Seguro que el Papa León XIV pues va a coger lo mejor de Francisco y va a continuarlo, y como va a recoger lo mejor de los papas anteriores, ¿no? Y eso es siempre lo bueno y lo bonito de la Iglesia, ¿no? Que aquí no hay rupturas ni hay frentes, sino que siempre es pues una continuidad. Estadounidense, misionero, sabe muy bien los avatares de los migrantes. Desde que ha llegado Donald Trump a la Casa Blanca ha habido más de 100.000 deportaciones. No parece que le vaya a bailar el agua al presidente de los Estados Unidos. Un papa es papa de todos, incluso de Trump. Y lógicamente él no tendrá esa voluntad de ir en contra de alguien, sino favorecer a alguien. Entonces yo no lo veo tanto como un enfrentamiento, sino lo que decía de construir puentes. El pensar que este papa va a ir en contra de Trump, como decía el obispo, que no es desde una clave política, ni va a ir contra tal persona, ni contra tal gobierno, o está en contra de... No, al hablar de precisamente de construyamos puentes, yo creo que va a ser un papa marcada tal como está la sociedad y para este tiempo, en el que sí que hay que construir muchos puentes. Estamos en un mundo con todos los temas, sin meterme quién fue el culpable o no, aranceles, tema de guerras. Es decir, todo lo que se llamaba la globalización, precisamente, y que se alardeaba de ella, estamos viviendo muchos nacionalismos, que dio fruto a muchas guerras en tiempos pasados. Pues precisamente ese es el mensaje que yo descubrí de ayer. ¿Que va a favor de Trump o en contra de Trump? No, va a favor de Jesús. Entonces, él defenderá lo que es la doctrina de Jesús. Si se encuentra en ese mensaje de amor, si se encuentra con alguien que no está de acuerdo con ese mensaje de acogida, de amor y todo eso, lógicamente será no porque vaya en contra de él, sino que va a favor de Jesús. Bueno, pero acogida y amor no es precisamente echarte de un país, ¿no? Ni construir puentes, es más bien invitarte a irte al río, ¿no? Efectivamente, eso está claro, y tenemos que saber cuál es la doctrina de la Iglesia, y más la doctrina en ese ámbito social. Esa preocupación que ya tuvo el Papa Francisco pues, por los últimos, por los marginados, pues, por aquellos que en muchas ocasiones tienen que dejar su casa, su hogar, su familia, tratando de buscar un futuro mejor. Hablábamos antes, al principio, pues a lo mejor de dónde proviene ese nombre del nuevo Papa, del León XIV, haciendo referencia a León XIII. León XIII le tocó también vivir en sus casi 26 años de pontificado, a finales del siglo XIX, pues ese momento de la revolución industrial, de tantos cambios en aquel momento en la sociedad, donde la persona, y de forma especial los trabajadores, pues no eran considerados dignamente. Pues hoy muchas veces vemos en esta sociedad tan enfrentada, tan en guerra, en la que se piensa tanto muchas veces en el individualismo y no en el bien de nuestro mundo, pues que también a este Papa le toca afrontar esa situación. Es decir, el mundo siempre ha tenido altos y bajos, y momentos de dificultad y momentos más adversos y otros de prosperidad, pero sin duda pues que nos toca vivir una situación en este momento pues de enfrentamiento, en el que la Iglesia tiene que estar presente, y que este Papa, tan conocedor de la situación del mundo, pues de América, tanto de Norteamérica por ser estadounidense, como de Latinoamérica por haber estado de misionero y de obispo en Perú, también por los cargos que le ha tocado pues tener en el Vaticano, como el prefecto del dicasterio para los obispos, pues yo creo que es
conocedor y que va a afrontar pues, la situación que tiene nuestro mundo. Doctor en Derecho Canónico, por tanto también conocedor de la legislación y de las normas de la Iglesia, y por supuesto también de bagaje y conocedor de las normas de nuestro mundo, pero sin duda de la norma que debe primar por encima de todo, que es la norma del amor, que es la norma del Evangelio. Desde luego Francisco dejó una impronta tremenda, no va a ser fácil, no hay más que ver la cantidad de jefes de Estado que acudieron a su funeral, una cosa tremenda. Yo no recuerdo una cosa igual. En pleno rearme, en plena casi situación plebénica, era de las pocas figuras mundiales que hablaba constantemente de paz, 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 paz. Incluso en sus últimos minutos seguía denunciando la guerra en Ucrania, en Israel, en el Yemen. O sea, realmente fue una figura tremenda, ¿no? Deja un legado importante, ¿no? No quería tampoco abordar este programa sin recordar también un poco la figura de Francisco, ¿no? Sí, es verdad, él ha sido pues un poco esa figura que ha luchado y que ha pedido la paz, ¿no? Y bueno, pues lo que hablábamos antes también un poco la defensa de aquellos que no tienen defensa, es decir, aquellos que están sufriendo la guerra pues porque les toca y porque no la han buscado, ¿no? Pero en eso es algo que los últimos papas siempre han pedido y que León XIV continuará, porque es lo propio de los cristianos, ¿no? El pedir la paz, el pedir que cesen las guerras y el que nos amemos, ¿no? Al final el mensaje de Jesús es ese: amaos y quereos, y todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Entonces entre los hijos de un mismo Padre no debe haber guerras, no debe haber muros ni enfrentamientos, ¿no? Entonces pues ha sido una lucha de todos los papas, de forma especial el Papa Francisco, que también por su personalidad y su forma de ser, pues muchas veces como que era mucho más visual en sus gestos, y entonces como que tenemos esas imágenes grabadas en nuestra mente, ¿no? Hasta aquí la primera parte del programa. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos para analizar la figura de León XIV. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos escrutando la figura del nuevo Papa, pero también un recuerdo hacia Francisco. Alberto, ¿qué impronta, qué huella te dejó Francisco? La espontaneidad. Era un hombre muy espontáneo, es decir, que manifestaba un poquito esa espontaneidad de la Iglesia. Después, lógicamente, la cercanía la transmitió bien, el tratar de acoger el mensaje de los primeros días de pontificado de él, fuera sobre todo el de los inmigrantes, el de acoger, el de que la casa común de todos, el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas. Es decir, es como quien dice un papa que dio ese punto de espontaneidad, ese punto con el humor argentino, que a veces se ríen de los gallegos, pero ese humor argentino pues se manifestaba un poquito, y un hombre de acogida. Es decir, es un... Ahora, yo tengo que señalar, porque todo fue continuidad, yo recalco también la figura de Benedicto XVI, porque él fue un continuador de Benedicto XVI. Benedicto XVI fue el obrero que desde lo oculto le abrió el paso a Francisco, y Francisco llegó en el momento después justo de que apareciera Benedicto. Es decir, por eso hablamos de continuidad, y cada uno le pone su pequeño gracejo, vamos a decir, o su propio estilo. Entonces el Papa Francisco, yo es con lo que me quedo, con esa espontaneidad. Desde luego Latinoamérica, no en la sangre del Papa, pero sí en el espíritu, porque es un hombre que desarrolló gran parte de su trabajo en la misión en el Perú, sigue estando presente después de Francisco. Por cierto, nosotros estamos recibiendo gran cantidad de inmigrantes, la Iglesia también se está nutriendo de ello.
Latinoamérica, la presencia en la Iglesia fundamental, imagino, ¿no? Efectivamente, es decir, el Papa Francisco, cuando salía al balcón después de su elección, decía: los cardenales han tenido que ir a buscar al otro lado del charco a un papa, el Papa Francisco. Ahora pues tenemos un papa norteamericano, pero que ha vivido también sus últimos años, o durante varios años, en Sudamérica, en Perú, que llevaba ahora, pues podemos decir, escasos 3 meses viviendo en Roma como prefecto del dicasterio para los obispos. Pero qué importante la riqueza de la Iglesia, esa universalidad, el reconocernos todos hermanos y el vernos todos cercanos a pesar de la distancia. Hubo un tiempo en el que se ha salido podemos decir, del viejo continente para evangelizar a lo que eran las tierras de ultramar, esas tierras recién, podemos decir, conocidas, para llevar la buena noticia del Evangelio, y hoy cuántas veces son los que vienen de Latinoamérica para traernos pues esa renovación a la Iglesia en el viejo continente. Como vemos nuestras comunidades muchas veces pues que crecen con la juventud de tantas familias que llegan de Sudamérica, también a nuestra provincia y a nuestra diócesis. Misionero y políglota, pero ojo, grado en Ciencias Matemáticas en la Universidad Villabona, junto con una especialización en Filosofía, y se doctoró en Derecho Canónico en Roma. Sí, bueno, y es donde vemos que el Espíritu Santo actúa y que pues no han podido escoger un papa mejor, ¿no? Desde luego que tiene un currículum completo, y sobre todo que pues seguramente es lo que hoy necesita la Iglesia, ¿no? Es decir, es público el saber que, quizás porque me toca también por deformación profesional, pero que las cuentas del Vaticano pues no están en su mejor momento, pues quizás necesita a alguien que sepa contar, ¿no? Que sepa medir las cosas. Después pues eso, su formación en filosofía y en derecho canónico pues ayudará mucho en este momento de la Iglesia, sobre todo a generar unidad. Es decir, las leyes al final no están para dividirnos, sino precisamente para lo contrario, para unirnos. Y yo creo que si tengo que definirlo en una palabra después de lo visto ayer, es la unidad y el querer que todos seamos uno, ¿no? Y creo que va a ayudar mucho su formación a esto, ¿no? De lo que apuntabas de Latinoamérica y todo eso, ayer hablando con una familia de peruanos que tenemos en nuestra parroquia, y ellos lo sienten como propio, ¿no? Es decir, para ellos es peruano, no es estadounidense. Pues eso también es lo bonito, ¿no? Que cada uno lo sentimos como propio. Pues ayer otros también decían, no, bueno, es español porque tiene raíces españolas. Bueno, pues bendito Dios, ¿no? De eso se trata, de que queramos al Papa como nuestro, ¿no? Antes de despedir el programa vamos a hacer una ronda con unas conclusiones. Alberto, delegado de Misiones. La conclusión te la daría dentro de 5 años. Pero bueno, si hay que ir empezando, tengo una impresión muy buena, sobre todo cuando oí lo de misionero. Tenemos misioneros en Perú, aquí de la diócesis de Orense, de los 70 misioneros que hay, pues 4 están allí en Perú. Es una riqueza que se valore la misión. Es un hecho de que este mundo no es de nadie, sino que nosotros salimos de nuestras fronteras para ir a un territorio no extraño, sino un territorio que Dios ha puesto en manos de los hombres, y es también una preciosidad en este Papa que señalar ayer muchísimo el tema de la que la Iglesia es misionera. Entonces, mi impresión, encantado y bienvenido a la barca que es el que lo timonea, el que coge el timón, y nosotros, lógicamente, por esas aguas navegaremos. Fran. Pues como decimos desde ayer por la mañana no le conocíamos, hoy le queremos. Entonces podemos decir que el conocimiento que teníamos del Papa León XIV ayer era mínimo, pues sí, prefecto del dicasterio de los obispos, pero poco más. Yo no sabía ni que era estadounidense, ni mucho menos, no conocíamos su currículum, no conocíamos su formación,
pero pues lo grande de la Iglesia, es decir, que en poco tiempo reconocemos a nuestros hermanos y los queremos. Y ahora, en este momento, nos toca querer al Papa León XIV. Hemos querido al Papa Francisco, hemos querido al Papa Benedicto, hemos querido al Papa San Juan Pablo II, pues ahora queremos a este Papa. Adrián. Pues nada, un poco compartir esa alegría, ¿no? Yo creo que ayer lo que anunciaba el cardenal cuando salía, os anuncia una gran alegría, que es lo que dicen siempre cuando anuncian un nuevo Papa, pues es una gran alegría para la Iglesia y hoy todos estamos felices pues por la elección de un nuevo pastor. Así que eso es lo que pedimos y lo que rezamos para él, pues que sea un buen pastor para nuestra Iglesia. Y solo una cosa más, ¿cuál fue el gesto o las palabras que más os impresionó en cuanto supisteis la noticia y visteis las imágenes? Yo cuando lo vi salir, a mí lo que me impresionó mucho es verlo tan emocionado, que imagino que es por el peso del cargo que supone. A veces, incluso en mi casa decían, bueno, estará contento porque lo ven como si fuese un premio. Pues no es un premio, pues es probablemente una cruz para él que lleva con alegría porque lleva la cruz de Jesús, ¿no? Pero es un peso importante, ¿no? De hecho, creo que decía López Romero, que decía que hay que estar como un poco loco para querer ser papa. Sí, efectivamente. Creo que leí unas declaraciones en ese sentido, ¿no? Aquí nadie hace campaña por sí mismo. No. Hacen campaña para los demás. Como quien dice, este es bueno, pero no contéis conmigo casi, porque es un papelón. Es un cargo muy importante en la Iglesia, es un cargo, supongo que muy latoso, y la sala de las lágrimas, aunque por lo que se dice el Papa Francisco, que las cogió esas lágrimas de emoción, no sé, pero tienen que ser lágrimas de decir, Dios mío, ayúdame, que yo no doy. Alberto, ¿con qué te quedaste? ¿Qué es lo que te impresionó? Pues precisamente que no conocía nada de él, que tuve que buscarlo por internet y eso. Los gestos, pues me gustaron el que se dirigiera en español, tengo que hablar así, que me gustó simplemente ese detalle, que se dirigió a la comunidad de la cual venía. Es decir, no se dirigió incluso hasta en inglés, no hubo nada en inglés. Se dirigió no a su comunidad de nacimiento, sino donde desarrolló precisamente el ser obispo y los años misioneros que tuvo. Chiclayo, a su pueblo de Perú. Chiclayo, sí, de Perú. Fran, ¿qué es la imagen, la palabra? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Yo me quedo con una foto que veía ayer por la noche, que coincide con la foto que lleva en portada hoy el diario La Región, que es esa mirada del nuevo Papa hacia el cielo, como reconociendo, yo no soy capaz, yo no puedo, pero con la ayuda que me viene de lo alto, adelante. Hasta aquí en Portada. Les esperamos el próximo lunes a las 11:30 horas con el objetivo de analizar la actualidad ourensana. No olviden que pueden seguir minuto a minuto las vicisitudes y las noticias de nuestra ciudad y nuestra provincia en la web de La Región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.